¿Estás buscando cómo realizar una acción de tutela pero no sabes por dónde empezar? En este video te ayudaré al respecto. Ah, caray. Eso sí me interesa. A pesar de que la acción de tutela es un mecanismo básico para la protección y defensa de determinados derechos en Colombia, a menudo es utilizada para tratar de resolver cualquier tipo de problemas, llegando a congestionar los juzgados y tribunales del país. Y es que este mecanismo judicial y jurídico hay que saberlo utilizar para que sea efectivo y poder lograr el objetivo para el que realmente fue creado, el cual es la protección de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución política y no para solución de todo tipo de problemas que pueden ser resueltos a través de otros procesos jurisdiccionales. Y es que se ha tomado la mala costumbre de utilizar la acción de tutela para resolver todo tipo de problemas. Y puede que sea admisible, puede que haya conexidad a derechos fundamentales determinadas acciones que hayan ocasionado ciertas vulneraciones en determinados casos, pero es que hay abogados que se han valido de este mecanismo con el fin de interponer acción de tutela con cualquier tipo de pretexto. Que por ejemplo me llega una consulta en donde el cliente, teniendo conocimiento de que existe este mecanismo de la acción de tutela, está teniendo problemas con temas de derechos de autor. Y me hace un comentario solicitándome que por qué no iniciamos el trámite a través de una acción de tutela con el fin de proteger sus derechos de autor. Pues sí, güey, no. Siendo que esto tiene una jurisdicción correspondiente para poder realizar el procedimiento adecuado. La decepción, la traición. Sin embargo, un buen abogado puede determinar e identificar cuándo existe conexidad en determinada situación con los derechos fundamentales con el fin de poder resolver a través de la acción de tutela, pero eso hay que identificarlo muy bien y asimismo comprobarlo, porque si no se comprueba, lo que se está haciendo es perder tiempo. Así que debes utilizar muy bien este mecanismo que es expedito y subsidiario y que te puede ayudar muchísimo en la resolución de cualquier tipo de inconveniente que tengas, sobre todo si son temas de salud, de educación, de trabajo, de debido proceso, vida digna, mínimo vital. Son temas que protege el mecanismo de la acción de tutela, ya que voy a facilitarte un modelo en este video, pero primero voy a entregarte unas recomendaciones que debes tener en cuenta. Nadie se ha preocupado tanto por mí. La acción de tutela, fundamentada en la Constitución Política de Colombia en su artículo 86 y por el decreto 2591 de 1991, es un mecanismo constitucional, el cual permite a cualquier persona, sin importar su condición social, proteger sus derechos cuando estos se vean vulnerados por cualquier entidad pública o privada o incluso por particulares en situaciones específicas. Es un proceso rápido, gratuito y eficaz. La importancia de la acción de tutela radica en su rapidez y simplicidad. A diferencia de otros mecanismos legales que pueden tardar años, la acción de tutela te garantiza una respuesta en término máximo de 10 días hábiles. Esto es esencial cuando estamos hablando de la protección de derechos fundamentales como la salud, la educación, la vida digna o debido proceso. ¿Qué derechos protege la acción de tutela? No lo sé, tú dime. La tutela protege derechos como la vida, la salud, la dignidad humana, el debido proceso, la educación, el trabajo, etc. Si alguno de estos derechos está en peligro, puedes interponer la acción de tutela ante cualquier juzgado. Les dejo un listado con los derechos fundamentales que pueden ser protegidos por el mecanismo de la acción de tutela en Colombia. ¿Cuándo y contra quién procede? La acción de tutela puede presentarse en contra de entidades públicas o privadas y en contra de particulares cuando estos tienen una posición dominante frente al ciudadano o están encargados de la prestación de un servicio público esencial. Procedimiento paso a paso para interponer una acción de tutela. Lo primero es redactar la acción de tutela. Lo puedes hacer en un documento sencillo, de forma clara, en donde puedes consignar tus datos personales, la descripción de los hechos que consideras que están vulnerando tus derechos fundamentales, y especificar el derecho fundamental que consideras que está siendo vulnerado. Presentación. Se presenta ante un juez en la jurisdicción donde ocasionaron los hechos que vulneran los derechos fundamentales o en el domicilio del accionante. Término para resolver. El juez tendrá un término de 10 días hábiles para resolver tu pretensión. Decisión del juez y posibles recursos. Si el juez decide a tu favor, puede emitir una orden para que cese la vulneración a los derechos fundamentales. Y en el caso en que no estés conforme con el fallo, es presentar un documento de impugnación con el fin de que un juez de mayor jerarquía pueda resolver esta impugnación. Te recomiendo que al redactar la acción de tutela seas claro y específico. Asimismo, que indiques todo el material probatorio que pretendes hacer valer en el escrito de tu tutela, como correos electrónicos, documentos, material fotográfico o cualquier evidencia que respalde tu petición. Es importante recordar que la acción de tutela no se debe usar para cualquier tipo de disputa. Este es un mecanismo subsidiario que debe interponerse únicamente para la protección de derechos fundamentales. También evita usar la tutela de manera abusiva, ya que puede ser desestimada por el juez si esta evidencia de que no se ajusta a su propósito legal.
Recuerda que la acción de tutela es un mecanismo expedito, subsidiario y transitorio que te permite proteger tus derechos fundamentales y que no requiere de las formalidades como sí otros procesos judiciales. La estructura de una acción de tutela para que un juez la admita debe contener como mínimo el o los hechos que amenazan o vulneran los derechos fundamentales y el responsable. Derecho fundamental amenazado o vulnerado. La pretensión para que cese la amenaza o vulneración al derecho fundamental. Las pruebas y anexos como copia de la cédula de ciudadanía. El juramento de que no ha presentado una acción de tutela ante otro juzgado con los mismos hechos y pretensiones y la dirección de sus notificaciones. Si has llegado hasta aquí, en la descripción de este video podrás ingresar al enlace que te direccionará a la página web youfera.com, en el que podrás descargar de forma gratuita un modelo o minuta con el escrito de la acción de tutela en formato Word, con el fin de que puedas guiarte y ayudarte para presentar tu escrito de tutela en el caso de que lo necesites. Te lo agradezco, Peter. Si te pareció útil este contenido, suscríbete, dale like y comparte para más contenido práctico y jurídico.